Hola, buen día. Una vez que en clases anteriores vimos los dos primeros temas de la competencia, que fueron el desarrollo histórico de la inmunología y los conceptos básicos empleados en esta ciencia, el día de hoy vamos a entrar a ver el tercer tema y específicamente el primer subtema que tiene que ver con células del sistema inmunológico. Por lo que en esta clase hablaremos de las características generales y de las características más importantes de las células participantes de la respuesta inmunológica. Y bueno, empezaré diciéndoles que el sistema inmunológico cuenta con células que llevan a cabo funciones especializadas. Como ejemplo de estas células tenemos a los fagocitos, tenemos a las células presentadoras de antígeno, entre las que destacan las células dendríticas, y tenemos también a los linfocitos que ofrecen una respuesta específica o particular a cada uno de los antígenos diferentes a los que nos enfrentamos. Estos tres tipos celulares participan en la defensa contra los antígenos, tanto en las respuestas inmunológicas de tipo innato como adaptativo. Existen además otros tipos de leucocitos que también van a actuar promoviendo la eliminación de antígenos de manera importante, como lo son los mastocitos, que se conocen también como células cebadas, los eosinófilos y los basófilos. Vamos a iniciar con los fagocitos profesionales, cuya principal función es la ingestión y la destrucción de todo tipo de partículas, de todo tipo de antígenos, e incluso pueden ingerir células senescentes o células que han muerto en el campo de batalla contra los antígenos. Existen otras células como las células dendríticas que también pueden llevar a cabo la fagocitosis de manera excelente, pero que al no ser esa su principal función, pues no se clasifica a las células dendríticas como fagocitos profesionales. En cambio, hay otras células como los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos, que son células pobremente fagocíticas. Los fagocitos profesionales incluyen a los fagocitos mononucleares y a los neutrófilos. Los fagocitos mononucleares están constituidos por los monocitos y por los macrófagos, y son con los que vamos a iniciar. Los fagocitos mononucleares son la segunda población en importancia del sistema inmunológico, solamente detrás de los linfocitos. Los monocitos son células circulantes, son células que se encuentran en la circulación sanguínea. Estos monocitos se generan en la médula ósea y se generan a partir de un progenitor mieloide, cuya diferenciación hacia un monoblasto está dirigida por una proteína, por una citosina, que es el factor estimulante de colonias de monocitos. Una vez que tenemos al monoblasto y que éste madura, va a salir a la circulación en forma de monocito. Los monocitos constituyen del 3 al 5% de los leucocitos circulantes. Los monocitos son una población heterogénea, es decir, que hay diferentes tipos de monocitos. Los más abundantes son conocidos como monocitos clásicos, y estos monocitos clásicos se caracterizan porque en su superficie tienen una molécula que se conoce como CD14, por eso se dice que son CD14 positivos. El positivo denota presencia de esta molécula en la superficie de la célula. Este es un grupo de diferenciación, es una molécula que caracteriza a los monocitos, y en este caso al tipo de monocitos llamados clásicos. Bueno, cuando los monocitos son atraídos hacia un tejido porque ese tejido se encuentra infectado, ahí en los tejidos los monocitos se van a diferenciar en macrófagos, y ahí en los tejidos los macrófagos van a llevar a cabo sus funciones, y cuando se enfrenten con el antígeno se van a activar.
Aquí tenemos la morfología de los fagocitos mononucleares. Las dos primeras fotografías muestran monocitos, mientras que esta tercera fotografía es la de un macrófago activado. Los monocitos son células que tienen un diámetro de entre 10 y 15 micras. Sus núcleos, como pueden observar en esta primera imagen, que es una fotografía al microscopio óptico de un monocito en un frotis de sangre periférica, pues pueden observar que el núcleo tiene forma arriñonada o como forma de un frijolito, incluso parece como un feto. El citoplasma de los monocitos está finamente granulado y contiene lisosomas, contiene vacuolas fagocíticas y también filamentos citoesqueléticos. En esta segunda fotografía, que es una micrografía electrónica, podemos observar las mismas características morfológicas que se observan en esta microscopía óptica. Esta tercera micrografía electrónica es de un macrófago tisular activado que muestra que la morfología del macrófago cambia un poco con relación a los monocitos circulantes. Podemos observar que la morfología del núcleo cambia. Podemos observar un citoplasma más abundante en el macrófago activado y en él se observa una gran cantidad de vesículas fagocíticas. También podemos encontrar vesículas endocíticas, podemos encontrar fagosomas, lisosomas. Tienen los macrófagos activados un retículo endoplásmico muy bien desarrollado, un aparato de Golgi que es grande y también tiene numerosas proyecciones digitiformes que son los pseudópodos. Cuando los macrófagos se activan, pueden adquirir también otras formas diferentes. Algunos de los macrófagos activados desarrollan abundante citoplasma y se denominan células epitelioides por su parecido a las células epiteliales. Los macrófagos activados también, varios de ellos pueden fusionarse entre sí y formar células gigantes nucleadas. En los tejidos, de manera normal y permanente, residen macrófagos. Estos macrófagos residentes tisulares se van a generar durante la vida fetal y son de larga vida. Estos macrófagos tisulares derivan entonces de precursores que están presentes en el saco vitelino y en el hígado fetal. Estos macrófagos residentes de los tejidos tienen diferentes características funcionales y morfológicas de acuerdo al tejido en el que residan y también van a recibir diferentes nombres de acuerdo al tejido en el que se encuentren. Por ejemplo, los macrófagos que viven o residen en el hígado se conocen como células de Kupffer, pero son macrófagos. Las células de tipo macrofágico que residen en el sistema nervioso central se conocen como células microgliales. Las que residen en pulmón se denominan macrófagos alveolares. Las que viven en hueso se denominan osteoclastos. Las que se encuentran en tejido conectivo son histiocitos. Y los macrófagos del vaso se conocen como macrófagos sinusoidales. Ahora bien, los macrófagos, una de las principales funciones durante la inmunidad innata es indudablemente la fagocitosis. Como producto de la fagocitosis se lleva a cabo la eliminación de las partículas que han sido ingeridas. Entonces se dice que los macrófagos tienen funciones microbicidas directas y esas funciones microbicidas directas se llevan a cabo gracias a la degradación proteolítica que es ocasionada por las enzimas lisosomales, que a este punto ustedes ya saben que se llaman catepsinas. Además, los macrófagos pueden producir otras sustancias microbicidas como las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Ejemplo de estas especies reactivas son el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, el anión superóxido, el peroxinitrito, entre otras, las cuales son tóxicas para los microorganismos que han sido fagocitados.
Los macrófagos también son capaces de producir citocinas proinflamatorias. Esto quiere decir que son citocinas, que son proteínas que van a favorecer o que van a promover la inflamación de los tejidos como mecanismo de eliminación antigénica. Los macrófagos también pueden ingerir o fagocitar células muertas del hospedero como parte de un proceso de limpieza después de que la infección ha sido eliminada o después de alguna lesión tisular que no es de origen infeccioso. Por ejemplo, los macrófagos pueden fagocitar neutrófilos muertos que se han acumulado con gran rapidez en las zonas de infección, o bien pueden ingerir tejido muerto que ha sido dañado por los traumatismos o por la carencia de riego sanguíneo. Los macrófagos también pueden reconocer e ingerir células apoptósicas y esto lo pueden hacer antes de que éstas liberen su contenido e induzcan una respuesta inflamatoria. Otra función importante de los macrófagos es promover la reparación de los tejidos dañados, ya que son capaces de estimular la angiogénesis, es decir, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y también son capaces de promover la síntesis de matriz extracelular que es rica en colágeno. Ahora bien, los macrófagos, además de participar de manera importante en la inmunidad innata, también tienen participación en la inmunidad adaptativa. Ustedes ya saben que después de la fagocitosis, algunos de los fragmentos antigénicos que se generan se unen a moléculas del MHC y son presentados en la superficie del fagocito. Entonces, esa presentación de fragmentos antigénicos, los macrófagos la hacen a los linfocitos T activados. Entonces, como ya hay participación de un linfocito, ya estamos hablando de inmunidad adaptativa y los macrófagos tienen una importante función en este tipo de inmunidad. Además, los macrófagos son capaces de fagocitar o de ingerir antígeno que está recubierto con anticuerpos, es decir, son capaces de ingerir antígenos opsonizados con anticuerpos. Como el anticuerpo es producido por una célula plasmática que deriva de un linfocito B, aquí también ya estamos hablando de inmunidad adaptativa y de participación de los macrófagos en este tipo de inmunidad. Los macrófagos son capaces de producir y de secretar una gran cantidad de citocinas diferentes que favorecen o promueven la eliminación de los antígenos. Los macrófagos producen citocinas proinflamatorias o promotoras de la inflamación, que son todas estas que están en azul. Ejemplos de citocinas proinflamatorias son la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. También producen una quimiosina o factor quimiotáctico denominado interleucina 8 o bien CXCL8. Este factor quimiotáctico atrae hacia los sitios de infección principalmente neutrófilos, pero también puede atraer y reclutar otro tipo de células como basófilos y linfocitos T a los sitios de infección. Sin embargo, una de las principales células que recluta la interleucina 8 o CXCL8 es a los neutrófilos. Estas citocinas que están en color amarillo, que son la interleucina 12, 15 y 18, tienen que ver con la proliferación y la activación de las células natural killer, conocidas también como citolíticas naturales. Además, dijimos que una de las funciones de los macrófagos era estimular la reparación tisular. Entonces, una de las citocinas que producen para este objetivo es el factor estimulante de crecimiento de fibroblastos, el factor transformante del crecimiento beta y la interleucina 10. Entonces, vimos ya a los fagocitos mononucleares y ahora vamos con el otro fagocito profesional, que son los neutrófilos. Los neutrófilos son granulocitos porque tienen en su citoplasma una gran cantidad de gránulos y debido a que estos gránulos no se tiñen fuertemente ni con colorantes ácidos como la eosina o
tampoco con colorantes básicos como el azul de metileno o la hematoxilina, se dice o se clasifican como neutrófilos. Los neutrófilos son llamados también polimorfonucleares, ya que sus núcleos, como pueden observar en la imagen, que son polilobulados, pueden adoptar muchas formas diferentes. El número de lóbulos que va a contener el núcleo de un neutrófilo puede ir de 3 a 5 lóbulos. Los neutrófilos se generan también en la médula ósea a partir de un progenitor mieloide y su producción es activada o inducida por el factor estimulante de colonias de granulocitos, que es este que está aquí. Los neutrófilos son células fagocíticas que tienen un diámetro aproximado de 12 a 15 micras y los gránulos que posee en su citoplasma pueden ser de dos tipos. La mayoría de esos gránulos se conocen como específicos y esos gránulos están llenos de enzimas líticas como la lisozima, la colagenasa y la elastasa. El segundo tipo de gránulos que contienen los neutrófilos se conocen como azurófilos y estos gránulos son lisosomas que contienen enzimas líticas y otras sustancias microbicidas como por ejemplo las defensinas y catelicidinas, que veremos más adelante cuál es su función. Diariamente, un individuo adulto de aproximadamente 70 kilogramos produce 1 por 10 a la 11 neutrófilos. Estas células tienen vidas cortas de 3 a 5 horas aproximadamente, y si en ese tiempo los neutrófilos no son atraídos hacia un sitio de infección, van a morir por apoptosis. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la circulación. De cada 100 leucocitos circulantes, de 50 a 75 van a ser neutrófilos. Y son estas células las que van a ser más rápidamente atraídas a las zonas de infección o de inflamación. Cuando un neutrófilo llega a una zona o a un tejido infectado, pues va a llevar a cabo su función, es decir, va a llegar y va a fagocitar con gran avidez. Sin embargo, los neutrófilos son células relativamente débiles y muchas veces el ácido que se acumula en el sitio o en el tejido afectado los mata. Los monocitos van a ser atraídos a los tejidos un poco más lentamente que los neutrófilos y al llegar se van a diferenciar en macrófagos. Los macrófagos suelen responder a los microbios casi con tanta rapidez como los neutrófilos, pero los macrófagos tienen la ventaja de ser más resistentes y de sobrevivir mucho más tiempo en las zonas de inflamación. Además, pueden fagocitar partículas de mayor tamaño que las que fagocitan los neutrófilos. Y al contrario que los neutrófilos, los macrófagos no están diferenciados en su forma final o en su forma terminal, entonces pueden sufrir divisiones celulares en una zona de inflamación, es decir, pueden multiplicarse in situ. Por tanto, podemos concluir que mientras que los neutrófilos son células sumamente importantes al principio o al inicio de una respuesta inflamatoria, los macrófagos se convierten en las células efectoras dominantes en los estadios finales de la respuesta inflamatoria innata varios días después de la infección.